Ahora vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy se llama Marcos, Juan Marcos, realmente ese es el nombre. Y quiero pedirles, por favor, si me ayudan, les pongo esos versículos para ver si me ayudan a buscarlos, si son tan amables. Quien lo tenga, si no, yo de todos modos los tengo escritos. A ver, se los voy a leer para que los vayan viendo. Es Mateo 13:55, Hechos 12:2, Colosenses 4:10, Marcos 14 del 51 y 52, Hechos 12:25, Hechos 13, 4 y 5, Hechos 13:13, pues anótenlos si quieren. Colosenses 4:10, Segunda de Timoteo 4:11, Filemón 1:24. Sí, perdón, les puse ahí Filemón, ahorita lo arreglamos. Filemón 1:24. Ok. Y Primera de Pedro 5:13, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con una oración. Padre, te doy gracias, amado Señor. Bendito eres por permitirme estar aquí. Bendito eres por permitir dar tu palabra y permitir que sigamos conociendo acerca de estos discípulos tuyos, de los que escribieron evangelios y de los que no escribieron también. Pero bueno, hoy tú sabes, Señor, lo importante que es hablar de tu palabra, hablar de tus discípulos, conocer la historia de la Biblia y conocer la historia de la gente que tú escogiste para seguirte, para seguir tus pasos, amado Padre. Te doy gracias, bendigo a todos los que estamos aquí, a los que están conectados y aún a los que no se conectan. Te pido, Dios, que si es tu voluntad que estén aquí sí lo hagan. Y también por aquellos que por alguna situación no han querido conectarse, te pido, Señor, que tú les des entendimiento y sabiduría, que no es por nosotros, sino que es por ti. Te bendigo y doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver el primer versículo. Quizás no tiene que ver mucho con Marcos, pero es la forma en que veían a Jesús todos los ciudadanos de donde él estaba, y es la forma en la que nos vemos. Y pues bueno, dice el primer versículo. ¿Alguien lo tiene? Me gusta ayudar a leer. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Gracias. ¿Ven cómo veían todos a Jesús como el hijo del carpintero? No lo veían como el Mesías, no lo veían como el Hijo de Dios. O sea, ellos lo veían como el vil y vulgar hijo del carpintero. Bueno, pues ahora voy a hablarles yo de la historia de Marcos. Marcos, Juan Marcos, realmente ese es su nombre. Era conocido como Marcos, pero le decían Juan Marcos, ese era su nombre. Y lo vamos a ver en el libro de Hechos, ¿sí? Les voy a empezar a leer. Marcos era el cobarde que se reivindicó. Era un hombre que era normal, era igual que nosotros. Él no era mejor
que cualquiera de nosotros. Él era un joven tenaz, eufórico e impulsivo para seguir al Señor. Leemos su evangelio y si lo hemos leído, si se toman la oportunidad de leerlo, podemos darnos cuenta que él, en primer lugar, era un joven fracasado. Era un joven con temor, era un joven con fallas, pero se atrevió a levantarse por seguir a Jesús a pesar de todo. Él no era un héroe de la fe. Su principal defecto eran todas sus fallas. Vamos a leer ahorita Hechos 12:12. Quien me guste apoyar, aquí lo tengo. Y habiéndose considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Así es. Y vamos viendo y vamos a ir desenmarañando la historia de Marcos. Ustedes saben, o ¿quién me puede decir de ustedes de quién era familiar Marcos? ¿No? Bueno, Marcos era familiar, sobrino de Bernabé. Lo vemos en Colosenses 4:10. Sí saben quién es Bernabé, ¿verdad? ¿Quién fue Bernabé? Hey, hello. Era un profeta, ¿no? Uh-huh. Creo que sí. A ver, platícame. ¿Era algo de Pablo? No sé. A ver. ¿Quién sabe? De una vez díganme. Sí tenía algo que ver con Pablo, pero platíquenme. Era uno de sus colaboradores de Pablo, ¿no? Eso. Era más que su colaborador. Es el que lo ¿Su evangelizó. maestro? Eso, el que lo evangelizó. Ante el que tuvo los pantalones y los tamaños de presentarlo ante todos los discípulos, Él fue el que se atrevió a llevarlo, fue el que lo recibió y ¿cómo le llamó? ¿Sí se acuerdan de qué manera le llamó Bernabé a? ¿Le llamó? El negro, era apodado el negro. Pero le llenó, pero cuando él le encontró a Pablo, ¿qué le dijo? Hermano, ven que te llevaré. Esas fueron las palabras de él. Bernabé y Pablo fueron los primeros misioneros en la historia de los hechos de los apóstoles. Y dice así, y aquí se los voy a poner para que lo leamos. Y dice aquí, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirlo. Eran Aristarco, Marcos, Bernabé. Después llegó Silas, mucho tiempo después llegó Silas. Y seguimos platicando la historia de Juan Marcos, porque nos vamos a impactar un poquito. Juan Marcos lo podemos encontrar en su evangelio, en el libro de Marcos, en un incidente en particular. Ese incidente lo podemos analizar y lo podemos ver qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó que nosotros debemos tener en común y que debemos hacer. ¿Alguien lo sabe o quieren que lo pongamos para leerlo? ¿Qué fue lo que pasó que identifica a Marcos con una actitud que nosotros debemos tener? Bueno, se los voy a poner. Marcos, aquí dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Ahí está puesto en la pantalla. Dice Marcos 14, 51, 52. El joven que huyó, pero cierto joven le seguía. Cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Qué característica debemos encontrar y podemos encontrar sobre esta actitud de Marcos? Si se dan cuenta,
Algo O sea, Marcos fue el que se quedó desnudo, el que huyó corriendo y se Marco, quedó desnudo. ¿Es él? así es el mismo del Evangelio, ¿sí? En la palabra, en el Evangelio de Marcos, en ningún momento en ese momento se menciona a él como Marcos, pero él no huyó de Jesús. A él lo habían agarrado cuando salió y vio pasar a Jesús, salió cubierto en la sábana, lo agarraron y así como cuando te estás jugando que te corretean, te arrancas el suéter y fue corriendo y quedó desnudo y quedó completa su desnudez expuesto ante todos y principalmente ante Jesús. ¿Qué es esa característica que nosotros debemos tener? Es desnudar nuestra alma, desnudar nuestros cuerpos. Por eso les puse la última canción, ¿no? Normalmente cuando nadie nos ve, que estamos solitos o en la intimidad, podemos y tenemos la confianza de estar desnudos. Esa desnudez nos hace que todos los defectos físicos, todo lo que tenemos, el lunar, la barriga, la hernia, no sé, las estrías, es donde se nos ve. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues ponernos ropita fina, ¿no? De cuellito largo, pues la manguita, los tenis. Esa es una apariencia, lo que nosotros nos vistamos es una apariencia. Quedó desnudo espiritualmente y espiritualmente fue como se presentó. Este incidente no tiene mucho sentido, pero nos sugiere que se trataba de él, de Marcos. Pero este versículo nos indica que se trataba siempre de la misma persona que estaba escrito. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan podemos ver que jamás Juan menciona a Juan. ¿Alguien me puede decir cómo se mencionaba a Juan en su Evangelio? Él hablaba en tercera persona y se refería a alguien, o sea, se refería a ¿cómo se dice? A un sobrenombre que tenía Juan en su Evangelio. ¿Cómo es ¿El posible? amado o algo así? El discípulo amado. Y el único, o sea, en Mateo no se menciona, no menciona su nombre, se menciona como tercera persona. En Juan no se menciona como Juan, sino el discípulo amado. En Lucas, pues nada más donde dice Lucas, discípulo de Cristo, a ti, Teófilo, te escribo, ¿no? Eso es lo que dicen, pero nunca describe a otra persona. Es probable que en su casa, en la casa de Marcos, si ustedes saben, se celebrara la última cena. Y en su casa se llevaran a cabo muchas reuniones y muchos estudios bíblicos. De eso yo lo estuve investigando y por lo poco, mucho que leí, pues se sabe que la casa que ocupaban era la de Juan Marcos. Juan Marcos fue un fracaso siempre al principio de su discipulado. ¿Cuántos no hemos fracasado cuando vamos a la iglesia? ¿A cuántos no nos han visto como, híjole, este cuate viene y cuando viene es fuertísimo y es fuego y qué bárbaro, pero de repente las circunstancias o los compromisos grandes y fuertes, cuando están esos compromisos, pues nosotros dejamos la iglesia, ¿no? Uy, no voy a poder, o cuando viene algún evento, si tenemos otro evento menos, bueno, que para nosotros es menos importante, sin embargo son cosas de Dios, pues no vamos al evento, ¿no? No vamos al congreso, no vamos a los estudios bíblicos porque tenemos otra cosa que hacer. Juan Marcos quedó desnudo y se reveló tal cual sus fracasos y defectos, en sus fracasos y defectos. Nosotros al orar no nos desnudamos completamente con Dios. Pensamos que Él no sabe lo que hacemos. Pensamos que nos podemos esconder de Él. Inclusive hasta cuando oramos usamos versículos, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve, Padre, como dice tu versículo en Juan 3:16? ¿Qué creemos que Dios no sabe los versículos? O sea, mencionamos de los versículos cuando está la gente muchas veces, no para sorprender a Dios, sino para que la gente vea, bueno, este cuate es un erudito en la palabra. Juan Marcos no era un erudito de la palabra. Juan Marcos no necesitaba ni su evangelio, inclusive su evangelio era un evangelio muy sencillo, tenía faltas de dicción, tenía faltas de ortografía, estaba escrito para quien lo pudiera leer, o sea, quien pueda leerlo, estaba abierto, no era rebuscado, no tenía nada en especial. Por eso es que les digo que nos ha tocado, no sé a quién no le ha tocado que está orando y empieza
a recitar versículos, números y bla, 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 y de memoria, de memoria, de memoria. Dios se sabe todos los versículos y conoce sus promesas. O lo hacemos para demostrar, mira qué cristiano, qué espiritual, y está orando por este de al lado que lo ama y está orando por el de adelante que no lo soporta. Y así es como los vemos, y así es como muchos de nosotros hemos actuado. Hay gente que se la pasa mencionando todo acerca de las promesas, pero en ningún momento no tiene ningún corazón humilde. Juan Marcos tuvo un mal principio. Estoy comentándolo porque de alguna manera pues se empezó a ser espiritual y sin embargo él se empezó a alejar y empezó a separarse por miedo. El principio, en sus inicios huyó, fue cobarde, escapó, y ahorita vamos a ver más adelante por qué le estoy hablando de esto, pero hizo muy bien el escribir el evangelio. Así es la misma persona que se desnudó en su mismo evangelio. Él reconoció que estaba desnudo y que fue huyendo para que no lo prendieran. Pero ¿qué pasó cuando él salió huyendo? Cuando él salió huyendo y quedó desnudo, no se dieron cuenta no se dieron cuenta que se fue huyendo, o sea, porque salió, si hubiera seguido con su sábana no pasa nada. Pero ¿qué fue lo que volteó la vista a él? Que al voltear la vista a él todos se dieron cuenta que era desnudo y que se había escapado. Él reconoció su desnudez y reconoció que fue cobarde. Yo les quiero decir una cosa, y es algo que nos pasa a todos nosotros y lo confundimos como cristianos, sobre todo en esta época de pandemia, sobre todo en esta época que estamos pasando momentos difíciles y de encierro y que a veces nos desesperamos. El valor y el temor no son antagónicos, o sea, no son distintos, sino que son compañeros. Sin temor no existe valentía. Marcos tuvo temor al huir, pero también tuvo valor para levantarse porque su deseo más grande era servir al Señor. Él se levantó a su temor y se sobrepuso al temor. ¿Alguien podría leer si tuviera ahí Hechos 12, 25? Por favor. Acá lo tengo. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí volvemos a rectificar y volvemos a reafirmar que Marcos es conocido como Juan Marcos. Sí, es la misma persona que escribió el Evangelio. En Hechos 13:45 podemos ver que vamos a poder ver otra vez que aparece el nombre de Juan Marcos. No sé si me quieren ayudar a leerlo, ahí está en la pantalla. Hechos 13, 4 y 5. Y 5. Los apóstoles predicaban en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios y en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí, familia, volvemos a ver que aparece Juan. Y esto el mismo, es Juan Marcos. O sea, a ver, les quiero preguntar de qué Marcos se imaginaban. Perdón, ¿qué Juan? Disculpen. ¿De qué Juan se imaginaban? Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, Juan el divino. ¿Cuántos Juanes conocemos de la Biblia? Y yo les apuesto, yo por eso para asegurar, ni yo lo sabía, que Marcos era conocido como Juan Marcos. Hasta ahora que lo estoy viendo y lo estoy entendiendo. Continuamos y les sigo platicando. Juan Marcos cometió otro fracaso más y lo vamos a ver en Hechos 13:13. Ahorita para aterrizar el tema, ¿no? Aquí está otra vez. ¿Y qué dice? Dice, habiendo zarpado de Pafos,
Pafos. Pablo y sus compañeros, ¿perdón? No te escucho, Gaby, se te cortó. Y sus compañeros arribaron a Pergia de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Otra vez volvió a huir, volvió a salir corriendo. Ese fracaso, y esa huida no fue por miedo de viajar, ¿no? Simplemente en aquel entonces había mucha persecución, habían pandemias, habían epidemias, habían causas por las cuales la gente no quería moverse hacia esos lugares. Otros escritores aseguran que, fíjense nada más, tenía mamitis. Otros aseguran que regresó porque extrañaba a su mamá. Así, familia, vamos viendo cómo Marcos se va reivindicando una y otra vez. Comete un error, comete otro error, pero él se volvía a levantar y volvía a estar, y volvía a cometerlo y volvía a estar. Y hasta nosotros mismos nos dicen, no, bueno, es que tú, ¿qué onda? O sea, ¿vas o vienes, eres o estás? Pues no saben que pues, existe algún temor, existe algún problema que tenemos por ahí guardado que no nos deja. Conviene, familia, que trascendamos a nuestros temores. Recuerden lo que les dije, valiente no es tener miedo. Valiente es vencer a nuestros temores. Todos tenemos temores. El que no tiene miedo está de plano loco o no sé qué pasa por su cabeza, ¿no? Todos tenemos temor a algo. Por ejemplo, hay gente de aquí que no le gusta meterse al mar. ¿Ustedes creen que esa persona que no le gusta meterse al mar se va a ahogar? Por supuesto que no. Si no le gusta meterse al mar, no se va a meter al mar, por consiguiente, no se va a ahogar, ¿verdad? O sea, si no te gusta el mar, te vas a meter, tendrías que ser súper valiente, pero negligente, puesto que no te gusta y le tienes miedo. Así es, dice, los cobardes no son los que se ahogan, ni los que saben nadar se ahogan. Son los negligentes que sabiendo que tienen miedo, que no se deben meter y que no saben nadar, creen que pueden vencer al mar. A eso se le llama, otra vez repito, negligencia. En esta pandemia no se enferma el que no sale ni el que se cuida. Se enferma el que ya siente que está desesperado y critica a los demás por salir. Va a lugares muy concurridos. No digo que no salgamos, ¿no? O sea, nunca ninguno te digo que nos estamos encerrados, pero vamos a lugares concurridos, vamos a lugares donde no debemos ir, vamos a restaurantes muy concurridos. Me acaba de platicar Paulina que fueron ayer a un restaurante y que estaban restaurantes llenos, atascados, sin cubrebocas. Pues yo creo que todos ellos han de ser muy sanos o ya tienen la vacuna, pues dice que eran puro riquillo, ¿no? Así es que nosotros debemos de ser diligentes, debemos ser inteligentes ante las situaciones, ante las cosas que están pasando en nuestro mundo. Y no vamos a dejar de ser humanos, nunca vamos a dejar de tener esa inclinación, ese deseo de movernos ni de ser negligentes, pero sí debemos aprender a superar las deficiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque pues hemos visto gente que no se cuida, digo en particular los que nos ponemos a dietas porque hemos visto gente que está enferma o porque simplemente nos debemos o queremos más tiempo aquí con la familia y que si nos vayamos sanos, ¿no? Es una de las cosas que todos buscamos. Jamás debemos perder el tiempo abandonándonos ni justificándonos. La misión siempre tenemos que hacerla diligentemente y no debemos alegar que somos incompetentes. Como quien, a ver, alguien me puede decir una excusa de un incompetente que dice, no, yo no voy a dar la palabra y yo no voy a salir. ¿Alguien me podría decir un pretexto que haya escuchado o que haya dado? Vamos a decir algo, alguien que haya dado un pretexto para no salir a ministrar o a la misión. Algo así como no he sido llamado a eso, ¿no? Ajá, que esa es O yo soy escogido por otra cosa, no sé, otra habilidad. mi llamado es otro, ¿verdad? O sea, híjole, todavía no estoy preparado y llevamos 45 años en el Evangelio, ¿no? Y que no nos sentimos preparados, pero vemos quienes no nos sentimos preparados, pero también hay gente que no es lo suyo. O sea,
Conozco gente que dice, es que a mí no me gusta hablar en las cámaras, a mí no me gusta andar mucho en el rollo del Zoom, no me gusta, me molesta, no me siento bien, hablo muy bien, pero no me gusta. Y está bien, o sea, eso no significa que esté justificando una incompetencia. Una incompetencia sería, híjole, es que, ¿qué crees? Que no alcanzo a leer las letras chiquitas, ¿va? Sí, pero no veo, se me mueven. Esas son las cosas que denotan la incompetencia. La incompetencia es una actitud de pretexto donde denotamos una ignorancia en nuestra cabeza. Esa es la incompetencia. Alguien podría decirme también, digo, a mí ya saben que me gusta mucho jugar con ustedes. Alguien podría decirme cuál es el temor más grande que tenemos los seres humanos. El temor más grande. ¿Cuál? A El la temor a la muerte. muerte, No, General de la muerte. no, a la oscuridad, no, Hacer Miedo al ridículo. ridículo. A vivir. a los payasos, no, tampoco, A vivir. no. a ahogarse, No. Al metro. Ahí les va y van a decir todos, ¡ay, sí es cierto! Enrique le atinó, pero nadie lo escuchó, gracias a Dios. Al diablo. No, señor. ¿Ya terminaron? a los fantasmas, No. No. El temor más grande que tenemos los seres humanos en la vida es el temor al fracaso. Por eso es que no compartimos a veces las habilidades. Por eso es que a veces cantas muy padre o hablas muy padre y no te gusta hablar por temor a lo que dijo Enrique. ¿Qué dijiste? Muy sabio, al ridículo. Pero el ridículo es algo que tiene uno que hace ante la gente. Pero eso es cuando hace el ridículo que lo ridiculizan. Pero el temor que es propio del ridículo es el temor al fracaso. Nos vemos poca cosa en nuestras habilidades. Tenemos miedo de fracasar. No es malo tener miedo al fracaso. Lo malo es que no lo queremos superar, no nos atrevemos. Juan Marcos se atrevió a trascender, se atrevió a salir desnudo y que lo vieran desnudo. Pues a lo mejor sintió pena, pero dijo, bueno, pues a mí me importa un comino, yo voy a estar desnudo y voy a huir y sí me van a ver desnudo y me van a identificar desnudo porque así es como Dios me tiene que ver. ¿Saben qué? La única diferencia que tenemos con Juan Marcos es que él se atrevió a trascender y es el escritor de un evangelio. Él es un ejemplo fracasado. Él es el ejemplo de un fracasado que escribió el primer evangelio escrito. ¿Sí? Ese evangelio escrito, pensamos muchas veces que fue Mateo, o sea, creemos que lleva el orden, ¿no? Pero no. El orden no sé, les voy a platicar cuál es el orden. El primer orden son las cartas paulinas. Y de esas cartas paulinas empiezan a surgir los discípulos. Acuérdense que Pablo no era un discípulo. Él escribe desde Romanos, luego primero viene Hechos, que lo escribió Lucas, y luego viene Romanos, y de ahí se empiezan a escribir los evangelios. ¿Por qué? Porque Pablo contó la historia como a él se la contaron. Ojo, no digo que no se supiera antes por otros, me refiero a lo escrito, a la escritura. Pablo comenzó a escribir los evangelios, a escribir las cartas paulinas. Esas cartas paulinas fueron la inspiración o la valentía que tomaron los 4 evangelistas para poder escribir acerca de Jesús. Entonces, sabemos que Lucas fue muchísimo tiempo después, pero cada uno tuvo su momento. Pero de esos 4 evangelios, el primero escrito era el evangelio de Marcos. Hasta ahora, familia, hemos reconocido la imperfección de Marcos. No es lo que vemos, sino su capacidad de reponerse a las caídas. Les voy a preguntar otra cosa y lo vamos a leer ahorita, por favor. Esto está un poquito largo, pero les voy a demostrar que Marcos era un verdadero problema, que Marcos era causante de conflictos y de broncas. Entonces, a ver quién se anima a leerlo, por favor. Hechos 15, del 36 al 41.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran contigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, animando a las iglesias. ¿Qué tal? Era un verdadero conflicto, Marcos. Marcos fue el causante de esa división, de división y separación, gracias. Marcos, ustedes no crean que debe haber dicho, no, sabes que no, vete tú con él, yo me quedo, yo me voy con Silas, al fin que él. No. O sea, la palabra dice que fue los escritores dicen que fue un pleito encarnecido, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es lógico, ¿no? Yo no lo voy a llevar, o sea, ¿cómo que es que lo voy a llevar? Nos abandonó al principio, ahora sí quieres llevarlo, ¿no? Ahora sí quieres que venga. Él significó problemas para Pablo y Bernabé. Él significó problemas para la primera agencia ministerial del mundo, que iba a ir a dar la palabra de Jesús. Era dividido. Pablo ya era reconocido cuando ellos se separaron y nadie reconoció a un Bernabé que fue el que ministró a Pablo, como les platicaba. Pablo se fue, él ya tenía muchas cuestiones con las iglesias. A Bernabé por su bondad, porque también lo describen como un hombre bueno, bondadoso, sin rencores. Sí, no importa. Pero me imagino que el pleito debe haber sido de otra forma. Pero Bernabé no recibió bendición alguna de nadie. Bernabé no fue despedido por ninguna iglesia. Bernabé, nadie oró por él, nadie lo bendijo. Y si saben que, y les vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que él, que fue quien presentó a Pablo con los discípulos después de que, y se atrevió a que no lo mandaran por un tubo, se atrevió a presentarlo y a llevarlo? Sin embargo, para él fue más importante su sobrino, Juan Marcos, no sé, el llamado de Dios, fue más importante que el ministerio que tenía que seguir con Pablo. Y eso ayudó mucho, Los quiero invitar a que leamos otra vez. Bueno, ya donde les comenté, pues ya Colosenses 4:10, es donde nos habla, familia, de que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Lo maravilloso que vemos con Juan Marcos, que es lo más grande que vamos a ver con él, es que a pesar de haber sido despreciado como colaborador de Pablo, después de un tiempo, Pablo lo recomienda. O sea, imagínense, después de haber sido el causante del pleito, el causante de la división, el causante de que dos grandes amigos se pelearan, de que iniciador, de que protector se separara del protegido, que era Pablo, después recibe el nombramiento de colaborador. Fíjense, lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice así: solo Lucas está conmigo. Esta carta la escribió Pablo y este versículo por consiguiente también. Solo Lucas está conmigo. Y dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Se dan cuenta cómo después de haber sido rechazado y de haber sido un causante de problemas, después fue tomado por Pablo? Es sorprendente y es increíble cómo a veces nos tenemos que reivindicar cada uno. Pues no sé qué habrá hecho, no sabemos qué pasó de la separación, de la división entre Bernabé y Pablo hasta este momento y de aquí en adelante, donde Pablo lo empieza a recomendar.
Y volvemos a ver otra parte donde hasta lo reconoce como colaborador en Filemón 1:24, que dice así. ¿Alguien lo puede leer? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y no solo lo nombra como su colaborador, sino que lo pone en un principio. O sea, lo pone hasta adelante, ¿no? Y donde dice uno, caray, ¿hasta qué grado llegó la confianza? O algo ha de haber hecho para que Pablo volteara la mirada a él y decir, es mi colaborador y lo mando llamar porque algo hizo. ¿Por qué? Se reivindicó. ¿Por qué? Porque pues llamó la atención de Pablo al ver que estaba haciendo de alguna manera las cosas bien, después de haber huido, después de haber fracasado, después de haber sido división, después, o sea, hemos visto a cuatro o cinco discípulos de Jesús, que todos han sido un problema, pero a lo que yo he notado, el que ha sido más problemas es Marcos. El que ha sido el que más broncas ha tenido, el cobarde, el que huye, el que se desnudó, el que se presentó como era, ha sido Marcos. Los voy a llevar a la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, que dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. O sea, fue reconocido también por Pedro como su hijo. Lo reconoció como tal. Y en un momento en el que era crítica la situación. Conviene desnudarnos ante el Señor, familia, trascender de nuestros errores, persistir, no dejar a medias las cosas, no procrastinar. Juan Marcos tuvo infinidad de fracasos, familia, pero permitió que Dios lo exaltara. Él persistió a pesar de sus errores y se levantó a sus temores. Sí, repito, persistió. Seamos familia de esos persistentes y dejemos huella ante los que conocemos o se nos atraviesen o nos pongan en el camino. Recordemos que santo no es el que cae, sino santo es el que siempre se levanta. Discípulo no es el que nunca tropieza, sino el que supera los tropiezos. Un seguidor de Jesús no es el que nunca tiene miedo, sino el que vence sus miedos y soporta para enfrentar miedos y los supera. Miedo a salir a evangelizar, miedo a amar, miedo a dar un abrazo, miedo a decir te amo, porque pensamos que se oye mal, porque no abrazamos, porque en mi pueblo los hombres no se abrazan, los hombres no se tocan, perdón. Hay que persistir hasta el final. Marcos fue un evangelio. Marcos es un evangelio. No todos tenemos la fortuna de ser evangelio, ni de escribir un evangelio en la Biblia. ¿Sí? Este honor de la Biblia ya lo tuvieron ellos. Eso no pasará. Seamos un evangelio para los seres cercanos con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de salir adelante, con nuestra manera de levantarnos, con nuestra manera de desnudarnos ante Dios y poder decir, Señor, aquí estoy con todas mis fallas y defectos. Así como son las cosas, debemos salir adelante, tal y como hizo Juan. De tal forma que su evangelio, como les repetí, fue el primero, a pesar de que fue quien él era, él fue el primer evangelio. A él enseñaba Pedro y lo discipulaba. Marcos escribía, cada que Pedro, él era compañero de Pedro y él escribía todo lo que Pedro hacía en los hechos y estuvo en sus momentos. Las redacciones fueron sencillas, así como lo son sencillas nuestra manera de pensar. La relación más continua es la que tuvo con Pedro, y es el que hablaba y él escribía. Para concluir, familia, yo les dejo esta reflexión. Cada uno escribimos el Evangelio de Jesús.
Cada uno escribimos ese evangelio para cada persona a quien nos le aparecemos, a cada persona que nos encontramos. Hay que reconocer que hay un evangelio y ese evangelio solo es de Jesús. Y nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, repito, a pesar de que pecamos, mentimos, fallamos, caemos, la gente va a ver esas fallas, pero la gente no se va a fijar en que te caíste y fallaste, sino en que te levantaste y pudiste salir adelante. Dejemos huella para la gente que nos siga tal cual lo hizo Marcos, para que ellos puedan seguir a Jesús. Familia, yo los dejo con esta reflexión. ¿Somos evangelio o no somos evangelio? Quiero agradecer, voy a dar una oración y continuamos con las preguntas, con algo que quieran aportar. Padre Santo, bendito Señor, te doy gracias porque tú en todo momento, Señor, me has bendecido, me has dado tu gracia, me has dado tu vida, Señor. Y sé que por ti tengo que dar testimonio a pesar de mis defectos. Sé que tú me conoces desnudo. Sé que hay gente que sabe mi desnudez y conoce mi carácter, pero es mejor ser así que ser hipócrita. Es mejor ser una persona normal, natural, como tú me mandaste, que decepcionar a alguien con una identidad o con una idea que tenía mía. Al contrario, si tengo defectos, la gente debe saber que me levanto. Que si me gusta procrastinar o posponer cosas y dejar a medias las cosas, también sé, Señor, que las vamos a terminar cada uno de nosotros. Pongo en tus manos a cada persona que está aquí con nosotros. Pongo en tus manos, en particular, a todos los que nos reunimos, como es Germán, como es Gaby, como es Enrique, como es Gaby Kim, como es Esther, como es Diana, mi esposa, como lo es Dolores, como es mi suegra Guadalupe y los que estén con ella, como lo es César, como lo son Tonali y Esteban, Yasmín, Jimena e Iván. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a hacer evangelios, que nos ayudes a ser testigos fieles de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sin tu fuerza ni tu poder no estaríamos aquí sentados, no estaríamos soportando esta pandemia. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer amor, a hacer evangelio. Bendigo esta palabra el día de hoy que a mí también me ha hecho entender muchas cosas. Bendigo lo que preparados que nos estamos poniendo todos para dar un tema. Bendigo a aquellos que han dado y a los que van a dar tema. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que bendigas. Si esta palabra tuya ha impactado, que sea de bendición para cada uno de nosotros, que no fue por mí, sino fue por ti y por el entendimiento que nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Familia, pues si tienen preguntas.